Hola a todos, espero estén bien. Paso por aquí para avisar dos cosas antes de empezar. El fanfic no es mío, el link de la historia original estará en la descripción, y segundo, este es un fic que estaré subiendo mientras mis proyectos personales se van desarrollando. No es fácil hacer los caps, entonces iré subiendo tanto fanfics que no son míos, que ya están en el canal, como algunos que otro nuevo. Capítulo 6. El jueves por la mañana, la atmósfera en el colegio François Dupont había sufrido una mutación sutil pero innegable. El habitual caos multicolor de mochilas desordenadas y abrigos de diseñador que poblaba los pasillos se vio abruptamente interrumpido por la presencia de los 5 prefectos de seguridad. Vestidos con sus pesados chalecos de sarga gris plomizo, patrullaban los corredores con una postura inusualmente erguida. Las prendas utilitarias, carentes de cualquier logotipo o concesión estética, proyectaban un aura de autoridad paramilitar que silenciaba los murmullos triviales a su paso. Marinette observó el despliegue desde las sombras del rellano de la escalera principal. Sus ojos azules, fríos y calculadores, evaluaron la biomecánica de los prefectos. Los gruesos tirantes de los chalecos distribuían perfectamente el peso de las linternas y los botiquines que ahora cargaban en los bolsillos asimétricos, liberando sus manos y mejorando su centro de gravedad. La fase 1 era un éxito visual y operativo. Había sembrado la primera semilla de militarización civil en el corazón del instituto, transformando a simples estudiantes en una fuerza de contención organizada. Están causando un revuelo mediático en los foros del instituto, informó una voz gélida a sus espaldas. Marinette no se sobresaltó. No necesitaba girarse para saber que Kagami Tsurugi se había acercado utilizando el punto ciego de la escalera. La espadachina mantenía su postura rígida, con la mirada fija en el flujo de estudiantes de la planta baja, asegurándose de que su interacción pareciera una simple coincidencia casual frente a los ojos de cualquier observador. La utilidad extrema siempre genera impacto visual la primera vez que se despliega, respondió Marinette con voz monocorde, manteniendo la vista al frente. ¿Novedades en el perímetro exterior? El sedán negro con la insignia de los Agreste no ha vuelto a patrullar las inmediaciones desde el martes, reportó Kagami con precisión quirúrgica. Sin embargo, he detectado un aumento en el tráfico de drones comerciales sobre el ala este del edificio. Podrían ser aficionados buscando grabar al avión de reconocimiento aéreo enemigo intentando mapear nuestras rutas de evacuación. Marinette apretó la mandíbula. Si Gabriel Agreste estaba utilizando drones bajo la fachada de actividad civil, significaba que su asedio se estaba volviendo tecnológico y meticuloso. Asume que son hostiles. No te transformes bajo ninguna circunstancia si hay un dron en un radio de 500 metros, ordenó la comandante adulta. Si hay un ataque Akuma, debes utilizar las vías subterráneas de las calderas para salir del perímetro escolar antes de invocar la armadura del dragón. El instituto debe permanecer como una zona neutral en el mapa mental de Outmod. Entendido, asintió Kagami. Con un movimiento rápido y silencioso, la japonesa se mezcló de nuevo con la multitud de estudiantes que subía las escaleras, desapareciendo como un fantasma en pleno día. Marinette reanudó su marcha hacia el taller de tecnología. Al cruzar el patio, vio a Alia arrinconando a uno de los prefectos, con el teléfono móvil en alto, interrogándolo enérgicamente sobre el origen de los chalecos grises. La aspirante a periodista buscaba desesperadamente una conexión entre la nueva organización escolar y los recientes eventos heroicos. Marinette pasó de largo, envuelta en su coraza de indiferencia táctica. La amistad adolescente estaba muerta, sacrificada en el altar de la seguridad operativa. Al empujar la pesada puerta cortafuegos del taller, fue recibida por el reconfortante zumbido de la actividad. Nathaniel estaba ajustando la calibración de la remachadora neumática, mientras Sabrina apilaba carpetas de forma milimétrica sobre la mesa central. El inventario absoluto de las instalaciones está finalizado y digitalizado, Marinette, anunció Sabrina de inmediato, levantando una unidad de memoria USP con el orgullo de un soldado entregando un informe de inteligencia. He contabilizado cada tornillo, cada metro de cable y cada máquina obsoleta. El director Damocles lo tendrá en su escritorio en 10 minutos. Excelente trabajo, Sabrina. Tu eficiencia burocrática es el escudo legal que protege esta base de operaciones, reconoció Marinette, caminando hacia la pila de fardos de sarga intactos. Nathaniel, prepárate. La fase 2 de producción no se limitará a los prefectos. Vamos a escalar. Quiero patrones de corte para 30 unidades más, pero con una modificación crítica. El dibujante pelirrojo tomó su cuaderno de bocetos, alerta y dispuesto. ¿Qué tipo de modificación, jefa?
Necesitamos integrar un conducto interno en el forro izquierdo del cuello para ocultar cables de comunicación de radio de corto alcance, y un compartimento sellado contra agua en el pecho para baterías de litio, dictó Marinette, sus ojos brillando con una intensidad estratégica pura. Si vamos a enfrentar tormentas y escombros, nuestra red civil necesita comunicarse sin depender de las torres de telefonía celular que los Akumas siempre destruyen primero. Nathaniel tragó saliva, comprendiendo por primera vez la verdadera magnitud del proyecto. Ya no estaban haciendo simples mochilas de tela fuerte. Estaban fabricando equipo paramilitar de supervivencia urbana. Mientras el ruido de las tijeras industriales volvía a llenar la estancia, la mente de Marinette viajó a leguas de distancia. Un ejército no solo pelea con espadas, mi rey, pensó, evocando la imponente figura de Sun Jinwoo, el monarca de las sombras, comandando a sus legiones inmortales en el abismo. Pelea con logística, con disciplina y con sombras que el enemigo no puede ver hasta que es demasiado tarde. Estoy construyendo mi propia legión de hierro, amor mío. Y cuando esté lista, quemaremos el imperio de Agreste hasta los cimientos. El lápiz de grafito de Nathaniel volaba sobre el papel con una urgencia febril, trazando líneas precisas que transformaban la rígida sarga en una verdadera armadura de comunicaciones. Marinette observaba por encima de su hombro, con los brazos cruzados y una expresión inescrutable. El zumbido de fondo del taller de tecnología se había convertido en su santuario, el único lugar donde el caos adolescente de París no podía penetrar. He diseñado el conducto interno a lo largo de la costura del trapecio izquierdo, explicó el dibujante, señalando una sección sombreada en el cuello del chaleco. Si utilizamos un hilo de poliéster tubular, podemos crear una funda flexible que proteja los cables del desgaste por fricción. Y para el compartimento de la batería en el pecho, sugiero sellar los bordes con cinta de teflón industrial antes de aplicar el remache. Será completamente impermeable. El diseño es tácticamente sólido, Nathaniel. Ejecútalo, aprobó Marinette, asintiendo lentamente. Iniciaremos la producción de las 30 unidades con esta nueva especificación. Que el corte de los patrones comience de inmediato. Antes de que el chico pudiera girarse hacia la mesa de corte, la pesada puerta del taller se abrió con un crujido sordo. Sabrina entró a paso rápido, abrazando su tablilla de inventario contra el pecho. Su respiración era agitada y sus ojos, detrás de las gafas, reflejaban una clara ansiedad operativa. El informe digital fue entregado al director Damocles. Su aprobación fue inmediata y sin objeciones, informó Sabrina, deteniéndose frente a la mesa central para recuperar el aliento. Sin embargo, tuvimos una brecha de seguridad perimetral en el pasillo oeste durante mi regreso. Marinette endureció su postura, sus músculos tensándose instintivamente. Reporta la brecha, Sabrina. Sin adornos emocionales. Alias Aire me interceptó cerca de las taquillas, explicó la chica, ajustándose las gafas con nerviosismo. Me acorraló físicamente. Exigió saber de dónde provino la financiación para los chalecos de los prefectos, por qué tienen una estética tan, en sus propias palabras, paramilitar y perturbadora, y si el colectivo Aurea tiene algún tipo de información privilegiada sobre los ataques de los Akumas. Estaba grabando la conversación con su teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Pude ver la luz roja de la lente a través de la tela. El silencio cayó sobre el taller. Nathaniel dejó caer el lápiz sobre la mesa, mirando a Marinette con evidente preocupación. La aspirante a periodista había dejado de ser una simple molestia para convertirse en una amenaza activa de contrainteligencia. Si Alia publicaba una teoría conspirativa vinculando el equipo táctico de la escuela con las operaciones de la DIVUG, Gabriel Agreste ataría cabos en cuestión de horas. El instituto dejaría de ser una zona neutral para convertirse en el epicentro de un asedio mágico. Hiciste bien en detectar el dispositivo de grabación, Sabrina. Tu capacidad de observación es vital para este equipo, dijo Marinette, su voz gélida y cortante como el hielo. A partir de este momento, activamos el protocolo de silencio absoluto ante civiles. Alias Aire ya no es una compañera de clase. Es prensa hostil buscando un titular sensacionalista a costa de nuestra seguridad operativa. Marinette se apoyó sobre la mesa de corte, clavando su mirada azul en sus dos subordinados para asegurarse de que la orden quedara grabada a fuego en sus mentes. Si cualquier estudiante, profesor o la propia Alia les interroga sobre nuestro trabajo, la respuesta institucional será única e inamovible. Somos un club de diseño utilitario respondiendo a la crisis de pérdida de material escolar durante las evacuaciones. Sin comentarios adicionales. No discutan, no justifiquen la estética y, sobre todo, no se dejen provocar. Den media vuelta y aléjense. ¿Ha quedado claro?
Comprendido, jefa, respondieron Sabrina y Nathaniel al unísono, asumiendo la directriz con una disciplina marcial. El resto de la jornada escolar transcurrió en una tensa pero productiva monotonía. Las tijeras industriales cortaron la sarga gris sin descanso, y el zumbido de la remachadora marcó el ritmo cardíaco de la incipiente legión de Marinette. Al caer la tarde, la estratega regresó a la soledad de su habitación en la panadería, dejando atrás la fachada de la líder del club escolar para asumir el pesado manto de la guardiana. La lluvia había vuelto a apoderarse de París, golpeando rítmicamente contra el cristal de su claraboya. Sentada en el suelo de madera, bajo la luz mortecina de su lámpara, Marinette desplegó sobre la alfombra el esquema arquitectónico de la mansión agreste que había trazado la noche anterior. Marcó con un rotulador rojo los radios teóricos de las cámaras infrarrojas y trazó líneas azules para representar las rutas de las patrullas de guardias. 15 minutos. Ese era el margen de error que Chad Noir tenía para burlar el cerco, transformarse, escapar de la fortaleza, combatir a una Akuma y regresar a su habitación sin ser detectado. En términos militares, era un margen suicida. Un solo traspié, un segundo de retraso, y Gabriel Agreste descubriría que su propio hijo era la pieza que llevaba meses intentando destruir. Adrien no tiene el entrenamiento de un infiltrador de élite, susurró Marinette, apoyando la barbilla sobre sus manos vendadas. Es un esgrimista y un modelo. Su mente está nublada por la ansiedad y la culpa. Si intenta forzar la salida durante una alerta crítica, cometerá un error fatal. Necesita una distracción. Un punto ciego forzado desde el exterior que colapse temporalmente la red de seguridad de la mansión. Tiki, que devoraba una galleta de chispas de chocolate sobre el escritorio, dejó de masticar. Interferir directamente con la mansión agreste podría revelar tu ubicación, Marinette. Es exactamente lo que Outmot está esperando. No interferiré con magia, Tiki. Interferiré con tecnología civil, respondió la mujer adulta, sus ojos brillando con una frialdad depredadora. Si logramos saturar las frecuencias de radio de su equipo de seguridad o cortar la línea eléctrica del sector noroeste durante un ataque, las cámaras infrarrojas se reiniciarán. Eso le dará a Chad Noir los 3 minutos adicionales que necesita para saltar el muro perimetral sin activar los sensores térmicos. El dolor crónico en sus hombros palpitó, recordándole sus limitaciones físicas en esta línea temporal, pero ella lo ahogó en un pozo de pura determinación. En la quietud de la noche, su mente voló hacia el abismo de sombras donde residía su corazón. Imaginó a Sun Jinuo observando el mismo mapa, sus ojos brillando con aquel inconfundible fulgor azul. Tus sombras apagarían esas cámaras con un solo pensamiento, mi rey, le susurró a la nada, sintiendo el fantasma de un beso maduro y protector sobre su frente febril. Pero hasta que encuentre el camino de regreso a tus brazos, lucharé esta guerra con las herramientas de este mundo. Sangre, acero y sombras de mi propia creación. Con renovada ferocidad, Marinette tomó un cuaderno de notas en blanco y comenzó a diseñar el esquema para un inhibidor de frecuencias de corto alcance. Si el enemigo quería jugar a la guerra tecnológica, la guardiana de París estaba dispuesta a destruirle el tablero. El viernes despuntó envuelto en la habitual y opresiva mortaja de nubes plomosas que parecía haberse anclado permanentemente sobre el cielo de París. Marinette llegó al taller de tecnología del colegio François Dupont media hora antes de que sonara el primer timbre, con las ojeras oscureciendo su rostro pálido y la mente bullendo con esquemas de circuitos impresos. Al entrar, encendió únicamente la luz fluorescente de la mesa de ensamblaje del fondo, buscando mantener su operación en la más estricta penumbra. Apenas 5 minutos después, el inconfundible y rítmico sonido de pasos militares anunció la llegada de Sabrina y Nathaniel. La chica de gafas llevaba su tablilla apretada contra el pecho, mientras que el dibujante cargaba un rollo de hilo de poliéster de alta tenacidad. Ambos se detuvieron en seco al notar que Marinette no estaba preparando la remachadora neumática ni revisando los fardos de sarga gris. En su lugar, la líder del colectivo Aurea estaba rodeada por el despiece total de 3 microondas antiguos, 2 enrutadores de red obsoletos y una docena de placas base cubiertas de polvo. Sabrina, tu inventario digital fue de una precisión vital, comenzó Marinette, sin levantar la vista del osciloscopio portátil que acababa de conectar a una fuente de alimentación destartalada. Localizaste exactamente los componentes que necesitaba en el depósito de chatarra electrónica del ala sur. Eran equipos catalogados para desecho térmico en el año 2015, Marinette. Nadie los echará de menos, respondió Sabrina, ajustándose las gafas, aunque no pudo evitar lanzar una mirada cargada de genuina curiosidad a la maraña de cables de cobre expuestos.
Pero, ¿qué relación tienen los magnetrones de microondas con la fase 2 de los chalecos utilitarios? Ninguna, sentenció Marinette con voz monocorde y gélida, cortando un cable coaxial con unos alicates de electricista. Este proyecto está estrictamente clasificado bajo mi supervisión directa. No figurará en ningún inventario, no será mencionado ante la dirección y ustedes no han visto estos componentes. Su máxima prioridad sigue siendo la producción ininterrumpida de las 30 unidades de los chalecos con los conductos de comunicación. Nathaniel, asumes el control de la cortadora industrial. Sabrina, supervisas el remachado. Que comience la producción. Ambos adolescentes asintieron al unísono, acatando la orden sin la menor vacilación. La férrea disciplina que Marinette había instaurado funcionaba a la perfección. Nadie cuestionaba a la comandante. Mientras sus subordinados iniciaban el ruidoso proceso de corte y ensamblaje de la tela militar, Marinette se sumergió en su propia trinchera de soldadura de estaño y placas de silicio. Su objetivo táctico era claro. Construir un inhibidor de frecuencias de radio de corto alcance, un dispositivo de guerra electrónica casero capaz de saturar la banda ancha y cegar temporalmente los sensores infrarrojos y las cámaras de seguridad de Gabriel Agreste. Las manos de la adolescente, cubiertas por los múltiples cortes y quemaduras por fricción de los días anteriores, temblaban levemente por el agotamiento crónico, pero su mente adulta guiaba el soldador con una precisión letal y milimétrica. El olor a resina quemada y ozono llenó su rincón del taller. Cada punto de soldadura era una bofetada de realidad. En su futuro distante, en su legítimo hogar, jamás habría tenido que recurrir a ensamblar chatarra civil para vulnerar una red de seguridad enemiga. Sun Jinwoo habría invocado a un solo soldado de sombra, un asesino etéreo que se habría deslizado a través de los muros de la mansión Agreste para cortar las líneas de fibra óptica directamente desde el subsuelo, sumiendo al tirano en la más absoluta ceguera táctica sin dejar rastro físico alguno. La pura añoranza por el inmenso y aplastante poder de su rey, por aquella solución fría, rápida y perfecta, le oprimió el pecho con una fuerza abrumadora. Sin embargo, transformó esa devastadora melancolía en pura ira enfocada, apretando los dientes mientras acoplaba la antena de cobre modificada al condensador principal. Su rey no estaba allí, pero ella seguía siendo una estratega de guerra, y París ardería bajo sus propias reglas. Para la hora del almuerzo, el rústico pero funcional inhibidor de frecuencias estaba terminado. Parecía un simple ladrillo de metal envuelto en cinta aislante negra, pero en su interior latía un pulso electromagnético capaz de colapsar la red Wi-Fi y los sistemas de circuito cerrado en un radio de 50 metros durante exactamente 4 minutos antes de fundirse por completo debido al sobrecalentamiento. Era un dispositivo de un solo uso, una bala de plata tecnológica. Marinette guardó el pesado ladrillo metálico en el fondo de su mochila y abandonó el taller de tecnología, dejando a Sabrina y Nathaniel a cargo de la producción de los chalecos. Caminó por los concurridos pasillos del instituto con la mirada al frente, evadiendo magistralmente las zonas donde Alia solía montar sus guardias de interrogatorio periodístico. Su destino era el pabellón de esgrima. El inmenso gimnasio acristalado estaba vacío a esa hora, a excepción de una única figura solitaria. Kagami Tsurugi realizaba estocadas de precisión contra un maniquí de entrenamiento de alta densidad. El choque del acero contra el Kevlar resonaba como disparos secos en el silencio sepulcral del recinto. Al detectar el crujido de la suela de Marinette contra el parquet, la esgrimista detuvo su ataque instantáneamente y giró sobre sus talones, bajando la punta de su sable pero manteniendo la tensión muscular de un felino a punto de saltar. El perímetro exterior de la mansión Agreste está fortificado, pero no es impermeable, informó Marinette sin preámbulos, acercándose a la espadachina con pasos inaudibles. He detectado un patrón de vulnerabilidad en su ciclo de patrullas. Gabriel Agreste está asfixiando a su propio hijo con medidas de seguridad extremas, lo que nos impide utilizar la pieza de Chad Noir en el tablero. Necesito que abras una brecha ciega en ese muro. Kagami envainó su sable con un movimiento seco y asintió, su rostro inexpresivo ocultando una profunda y letal anticipación táctica. Mis rutas de aproximación están calculadas. Puedo sortear a los guardias físicos humanos sin ser vista, respondió Kagami con voz afilada. Pero las cámaras térmicas y los sensores de movimiento de las paredes no tienen puntos ciegos biológicos. Si me acerco al muro este, se activará la alarma silenciosa en la sala de control antes de que pueda iniciar la escalada. Marinette abrió la cremallera de su mochila y extrajo el ladrillo envuelto en cinta negra, tendiéndoselo a la joven japonesa. No tendrás que escalar, Kagami.
Esto es un inhibidor de saturación electromagnética, explicó Marinette, señalando un pequeño interruptor de palanca metálica en el lateral del dispositivo. En el muro noroeste de la mansión hay un callejón de servicio que alberga a la caja principal de derivación eléctrica. Necesito que infiltres tu posición civil hasta ese callejón esta noche. Cuando detectes la primera señal del próximo ataque de Akuma en la ciudad, debes activar este interruptor y adherir el dispositivo a la caja de derivación con la masilla magnética de la parte posterior. Saturará los receptores inalámbricos y reiniciará el circuito de cámaras de ese sector, dedujo Kagami inmediatamente, sosteniendo el pesado artefacto con un respeto casi reverencial. Creará un vacío de datos en la red de seguridad de Outmod. Exactamente 4 minutos de ceguera total, confirmó Marinette, con sus ojos azules destilando una frialdad absoluta. Será el tiempo suficiente para que el gato negro escape de su jaula sin detonar las alarmas y se una al frente de batalla. Una vez que actives el pulso, debes retirarte de inmediato por las vías subterráneas y mantener tu posición en reserva. Si Chad Noir falla en su extracción, tú serás la espada que cubra la retirada. ¿Está clara la misión operativa? El dragón comprende la directriz. El muro caerá esta noche, sentenció Kagami, guardando el inhibidor de frecuencias en su pesada bolsa de deporte con movimientos mecánicos. Marinette asintió secamente y abandonó el pabellón de esgrima, dejando atrás a su soldado más letal. La trampa cibernética estaba lista. Solo faltaba que el enemigo diera el primer paso en falso, desatando su magia oscura sobre la ciudad, para que la guardiana activara su propia tormenta silenciosa y rompiera las cadenas que inmovilizaban a su ejército. El atardecer se disolvió en una noche prematura y gélida, devorando los últimos vestigios de luz sobre los tejados de París con una voracidad casi antinatural. En la soledad de su habitación, Marinette aguardaba en la más absoluta quietud. Sentada en el centro de su cama, con las piernas cruzadas en una postura de meditación marcial, mantenía los ojos cerrados y la respiración regulada a un ritmo casi imperceptible. No había encendido ninguna lámpara. La oscuridad era su aliada, su manto táctico y el único refugio donde su mente podía expandirse sin las agotadoras restricciones de su frágil cuerpo adolescente. Tiki flotaba a escasos centímetros de su hombro, emitiendo un levísimo e intermitente resplandor carmesí que apenas lograba delinear la tensa musculatura del rostro de su portadora. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con un sable. Era la calma perturbadora que precede a la aniquilación, el abismo silencioso antes de que el primer impacto cruce el campo de batalla. En las profundidades de ese silencio, la memoria del monarca de las sombras se manifestó con una nitidez desgarradora. Marinette podía sentir el inconfundible y gélido aliento de la muerte que siempre acompañaba a Sun Jinwoo, esa aura de poder absoluto e inquebrantable que doblegaba a los dioses y reyes por igual. En su vida pasada, cuando las líneas de asedio enemigo amenazaban con aplastar sus defensas, Jinwoo no pronunciaba discursos de aliento vacíos ni mostraba un optimismo ciego. Simplemente la miraba con aquellos ojos abismales, brillantes con un fuego azul eterno, y le aseguraba que no existía oscuridad en el universo que sus sombras no pudieran devorar. El recuerdo de su profunda y amada voz resonó en los rincones de su mente fragmentada, recordándole que el miedo era solo una herramienta para cegar al enemigo antes de que pudiera ver el acero. Marinette apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas vendadas, transformando el dolor de la ausencia en un combustible táctico ardiente y letal. No permitiría que la desesperación la consumiera. El tablero estaba dispuesto y el sacrificio de su estricto aislamiento daría sus frutos esta misma noche. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en las frías y estériles entrañas de la mansión agreste, la frustración había alcanzado su punto de ebullición crítico. Gabriel Agreste, erguido frente al inmenso ventanal circular de su guarida secreta, observaba la ciudad con una mezcla de odio puritano y paranoia absoluta. Los recientes fracasos de sus Akumas lo habían obligado a replegarse, a blindar su fortaleza con medidas de seguridad draconianas, temiendo que la nueva y letal eficiencia de la Divulgo fuera un preludio de un asalto directo a su hogar. Sin embargo, la inactividad lo estaba asfixiando. La aparición de la guerrera del dragón demostraba que sus enemigos se estaban multiplicando y organizando bajo su propio radar. Necesitaba recuperar el control del flujo táctico. Necesitaba sangre y caos en las calles para obligar a los héroes a cometer un error fatal y exponer sus identidades al descubierto. Con un movimiento brusco y teatral de su bastón metálico, el ventanal se abrió, dejando que el viento helado inundara la guarida. Un enjambre de mariposas blancas se agitó violentamente a su alrededor, perturbadas por la gélida corriente.
Outmot extendió su mano enguantada y permitió que uno de los frágiles insectos se posara sobre su palma. La magia oscura fluyó desde su núcleo, corrompiendo las alas blancas hasta teñirlas de un púrpura venenoso y palpitante. Envió a su creación corrupta hacia la inmensidad del cielo nocturno de París, ordenándole buscar a un huésped cuyo corazón estuviera ahogado en la frustración de no ser escuchado, otorgándole el poder de ensordecer a toda la ciudad de cobardes y obligar a la dibuga a arrodillarse ante el estruendo de su incuestionable autoridad. El insecto oscuro alzó el vuelo con rapidez, buscando su objetivo con la letal precisión de un misil teledirigido. A kilómetros de allí, fundida con las sombras húmedas de un estrecho callejón de servicio que colindaba con el muro noroeste de la mansión agreste, Kagami Tsurugi permanecía tan inmóvil como una gárgola de piedra. Vestida con ropa civil oscura y con el rostro cubierto parcialmente por el cuello alto de su chaqueta impermeable, la adolescente japonesa mantenía una disciplina muscular absoluta. Llevaba más de 2 horas esperando bajo la persistente llovizna, sin emitir un solo suspiro ni permitirse el lujo de revisar su teléfono móvil. Sus ojos oscuros estaban fijos en el parpadeo constante y amenazador de la luz roja de la cámara de seguridad infrarroja instalada a 3 metros por encima de su cabeza. En su mano derecha, sostenía el tosco y pesado bloque metálico del inhibidor de frecuencias que Marinette había ensamblado esa misma mañana. La masilla magnética ya estaba pegada a la tapa de la caja de derivación eléctrica principal del complejo. Todo estaba milimétricamente preparado. El sonido agudo y estridente de las sirenas de alerta de Akuma cortó el silencio de la noche como una guillotina acústica. El eco rebotó contra las paredes del callejón, confirmando que la amenaza mágica había sido desplegada sobre la ciudad. Kagami no titubeó ni una fracción de segundo. Sus dedos, fríos pero firmes, accionaron el interruptor de palanca metálica del dispositivo casero. Un zumbido sordo y apenas perceptible vibró dentro de la caja de metal negro, seguido inmediatamente por un violento chasquido eléctrico en el interior de la pared de la imponente mansión. El efecto fue instantáneo y devastador. La luz roja de la cámara infrarroja sobre su cabeza parpadeó erráticamente antes de apagarse por completo, sumiendo el perímetro en un punto ciego absoluto. Kagami verificó la hora en su reloj táctico. 4 minutos. Ese era el tiempo exacto que el pulso electromagnético mantendría los servidores de vigilancia de Gabriel Agreste en un estado de reinicio forzado. Con un movimiento fluido y silencioso, la espadachina retrocedió hacia las sombras más profundas del callejón, descendiendo ágilmente por una alcantarilla de servicio abierta previamente, desapareciendo del teatro de operaciones para asumir su rol como reserva estratégica, tal y como su comandante lo había ordenado. Dentro de la prisión de mármol y cristal, Adrien Agreste caminaba de un lado a otro en su inmensa y estéril habitación, sintiéndose como un felino enjaulado a punto de perder la razón. La pantalla plana de su televisor proyectaba las imágenes de noticias de última hora. Un villano akumatizado que manipulaba ondas sonoras letales estaba destrozando el distrito financiero, haciendo estallar los cristales de los rascacielos con gritos ultrasónicos. Platt flotaba cerca del ventanal, devorando un trozo de queso con una expresión inusualmente sombría, sabiendo que su portador estaba al borde de la ruptura psicológica. Adrien miró hacia la puerta de roble macizo. Los sensores de movimiento en el marco emitían un parpadeo constante, recordándole que cualquier intento de salir activaría las alarmas instantáneamente. La frustración y la culpa amenazaban con asfixiarlo, pero entonces, las palabras cortantes y gélidas de la panadera resonaron en su memoria con una claridad asombrosa. Le había advertido que no se expusiera por un exceso de heroísmo impulsivo y que esperara pacientemente la brecha en la red de seguridad. De repente, el parpadeo de los sensores de la puerta se detuvo en seco. Adrien giró la cabeza bruscamente hacia la cámara de seguridad instalada en la esquina superior del techo. La luz verde de grabación había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. El silencio en el circuito eléctrico fue absoluto. El sistema blindado había caído. Adrien no se detuvo a cuestionar si era una simple falla técnica casual o un milagro táctico inexplicable. Su cerebro procesó la apertura en una fracción de milisegundo y permitió que la magia negra de la destrucción lo envolviera en un remolino de energía pura. En menos de 3 segundos, Chad Noir empujó la ventana, saltó al vacío de la noche y utilizó su bastón extensible para catapultarse por encima del muro perimetral inactivo, reincorporándose al letal juego de supervivencia de París. Marinette abrió los ojos en el exacto instante en que el primer eco de las sirenas perforó los muros de la panadería. No hubo sobresaltos ni latidos acelerados.
La transición del estado de meditación profunda a la alerta de combate fue instantánea, fría y carente de cualquier torpeza adolescente. Sus pupilas, gélidas y calculadoras, se adaptaron a la penumbra de su habitación con la misma naturalidad con la que un depredador nocturno escanea su territorio. El tablero táctico mental que había estado construyendo durante semanas acababa de iluminarse por completo. Outmot había mordido el anzuelo de la frustración, y el inhibidor de frecuencias ensamblado esa misma mañana había cumplido su propósito de abrir la jaula del felino. Era el momento de ejecutar la contención. «Es hora, Tiki», murmuró Marinette, poniéndose de pie con un movimiento fluido que ignoró por completo la fatiga acumulada en sus músculos. La pieza negra está libre en el tablero y el enemigo ha expuesto su posición. Transformación. El destello carmesí fue breve, tragado casi de inmediato por la oscuridad de la habitación. Ladybug empujó la claraboya y se lanzó al abismo de la noche parisina. El viento gélido cortó su rostro, pero su mente estaba completamente aislada del entorno físico, procesando trayectorias, evaluando daños estructurales teóricos y calculando el tiempo de respuesta de las autoridades civiles. Mientras se impulsaba con su yo-yo a través de las chimeneas empapadas por la lluvia, dirigió su trayectoria hacia el distrito financiero de la Défense, donde los rascacielos de cristal y acero se erguían como monumentos a la fragilidad humana. Al llegar al perímetro de la zona cero, el escenario que se desplegó ante sus ojos era de una devastación quirúrgica. No había cráteres de explosiones ni fuego en las calles, pero el daño era igualmente letal. Un villano acumatizado, cuya anatomía aparecía fusionada con amplificadores metálicos de alta fidelidad y tubos de resonancia acústica, flotaba a escasos metros del asfalto en el centro de la avenida principal. Con cada movimiento de sus manos, emitía pulsos de frecuencia ultra baja que distorsionaban el aire mismo, creando ondas de choque invisibles que impactaban contra las fachadas de los edificios. El cristal templado de las oficinas, incapaz de soportar la vibración extrema, estallaba en pedazos, provocando una incesante y mortal lluvia de cuchillas transparentes sobre las calles evacuadas. Ladybug aterrizó con una ligereza fantasmal sobre la estructura de acero de una grúa de construcción abandonada, a 3 manzanas de distancia del epicentro. Observó cómo un coche patrulla de la policía intentaba acercarse, solo para ser repelido violentamente cuando el villano emitió un chillido sónico que reventó los neumáticos y destrozó los parabrisas del vehículo. Acercarse de frente era un suicidio táctico. Las ondas sonoras pulverizarían sus órganos internos antes de que pudiera lanzar su yo-yo. Necesitaba una distracción masiva, una contrafuerza capaz de quebrar la cadencia de los ataques acústicos. El sonido metálico de un aterrizaje a sus espaldas la hizo girar la cabeza apenas unos milímetros. No hubo fanfarrias ni saludos teatrales. Chad Noir se enderezó lentamente sobre la viga de acero de la grúa, con la lluvia resbalando por su traje de cuero negro. Sus ojos verdes, usualmente rebosantes de una arrogancia juvenil y bromas fuera de lugar, estaban oscurecidos por una concentración absoluta y una furia silenciosa. La conversación que había tenido horas atrás en la habitación de la panadera había aniquilado sus dudas. Ya no era un adolescente buscando la validación de su compañera. Era un soldado que acababa de escapar de las trincheras enemigas, hambriento de redención operativa. La red de seguridad de mi confinamiento civil colapsó por completo durante 4 minutos exactos, Ladybug, informó Chad Noir, su voz ronca y profesional, carente de cualquier inflexión coqueta. Desconozco la naturaleza del fallo eléctrico, pero la ruta de extracción fue limpia. Estoy en posición y a la espera de órdenes directas. Ladybug lo evaluó con una mirada inescrutable. En su interior, la estratega adulta asintió con profunda satisfacción. El soldado había sido reparado. Su postura era firme, su energía destructiva estaba contenida y enfocada, y, lo más importante, había aceptado su rol dentro de la cadena de mando sin cuestionamientos egocéntricos. El enemigo utiliza patrones de emisión acústica direccional, explicó Ladybug sin rodeos, señalando hacia la avenida cubierta de cristales rotos. Su núcleo de poder reside en el micrófono condensador incrustado en su pecho. Los ataques frontales son inútiles. El aire comprimido crea un escudo cinético a su alrededor. Necesitamos alterar la acústica del entorno para desviar sus ondas de choque y crear un punto ciego temporal. ¿Quieres que destruya la acústica del campo de batalla?, preguntó Chad Noir, empuñando su bastón de aleación con ambas manos, entendiendo perfectamente la directriz táctica. Si utilizo el cataclismo en los pilares del paso elevado de la autopista norte, las toneladas de concreto colapsarán sobre el asfalto.
El estruendo sísmico y la densidad del polvo alterarán la propagación de sus frecuencias bajas, rompiendo su escudo sónico por una fracción de segundo. Esa fracción es todo lo que necesito para amputarle la capacidad de ataque, confirmó Ladybug, sus ojos azules brillando con la frialdad del hielo. Ejecuta la maniobra de demolición. Yo asaltaré el flanco derecho en el momento exacto del impacto. No te detengas a evaluar los daños colaterales, Chad Noir. Derrumba el paso elevado. El héroe felino asintió secamente, sin esbozar su habitual sonrisa fanfarrona. Invocó la esfera de energía negra y destructiva en la palma de su mano derecha. El poder del cataclismo siseó en el aire húmedo, sediento de aniquilación. Sin pronunciar una sola palabra más, Chad Noir saltó al vacío, descendiendo en picada hacia las inmensas columnas de soporte de la autopista abandonada. Ladybug preparó su yo-yo, tensando el cable indestructible entre sus dedos enguantados. El tablero estaba en movimiento. Observó a su compañero moverse a través de las sombras con una letalidad renovada, su silueta negra esquivando los escombros y las ondas de choque secundarias con una agilidad impecable. El monarca de su corazón, Sun Jinwoo, le había enseñado en su lejana madurez que un ejército era tan fuerte como la disciplina de sus soldados. Chad Noir, liberado de su prisión y de sus propias inseguridades adolescentes, acababa de convertirse nuevamente en el arma de destrucción masiva que París necesitaba para sobrevivir. Un segundo después, la palma negra del felino impactó contra el concreto reforzado del pilar principal. La descomposición estructural fue instantánea y abrumadora. Las gruesas vigas de acero se oxidaron en un parpadeo, y miles de toneladas de asfalto y hormigón se desplomaron sobre la avenida con un estruendo sísmico monumental. La onda expansiva del colapso chocó violentamente contra las frecuencias sónicas del villano, creando una disonancia acústica masiva que desgarró el aire. El escudo invisible de la Kuma titubeó, parpadeando erráticamente mientras el polvo denso asfixiaba el campo de batalla. Esa era la apertura. Con la precisión de un verdugo, Ladybug se lanzó hacia el caos, convirtiéndose en un relámpago carmesí dispuesto a reclamar la victoria en el corazón mismo de la tormenta de escombros. El relámpago carmesí atravesó la densa y sofocante nube de polvo de hormigón pulverizado con la velocidad y la precisión absoluta de un misil balístico. Ladybug no cerró los ojos al sumergirse en el caos en suspensión. La atmósfera a su alrededor era una tormenta abrasadora de micropartículas de asfalto y acero oxidado que amenazaba con asfixiar cualquier pulmón humano normal, pero su biometría mágica, forjada en la crueldad de incontables batallas pasadas y futuras, bloqueó el reflejo respiratorio de manera automática. El ensordecedor estruendo sísmico provocado por el cataclismo de Chad Noir al derrumbar el inmenso paso elevado había fracturado la barrera sónica del villano, creando un vacío acústico transitorio. Las letales frecuencias que instantes antes destrozaban el cristal templado de los rascacielos ahora chocaban torpemente contra la monstruosa pared de escombros en caída libre, disipando su energía cinética en el aire sucio. Era una ventana operativa minúscula, apenas un par de segundos de vulnerabilidad antes de que el enemigo pudiera recalibrar sus amplificadores biológicos, y la comandante táctica de París no iba a desperdiciar ni un solo milisegundo de esa ventaja. La visibilidad dentro de la sofocante nube de polvo era prácticamente nula, reduciendo el inmenso campo de batalla a un infierno gris, claustrofóbico y desorientador. Para cualquier héroe adolescente y sin experiencia real en zonas de guerra, aquella profunda privación sensorial habría provocado un pánico inmediato, obligándolo a retroceder a una posición defensiva hasta que el aire se despejara. Sin embargo, Ladybug encontraba un extraño, morboso y reconfortante amparo en esa opresiva oscuridad. En la inmensidad de su mente, aquella negritud asfixiante no era un obstáculo físico, sino un pálido e imperfecto reflejo del glorioso abismo de sombras que gobernaba su amado rey, Sun Jinwoo. El monarca le había enseñado con sangre, en el calor de combates que hacían palidecer a las patéticas escaramuzas de Outmod, que la vista era el sentido más frágil, prescindible y engañoso de un verdadero soldado. La auténtica percepción táctica residía en el núcleo, en la capacidad innata de sentir las fluctuaciones de la energía enemiga. Guiada por esa impecable doctrina marcial, Ladybug ignoró la ceguera temporal, aquietó su pulso y afinó sus sentidos mágicos, detectando en la bruma el frenético y desordenado pulso de resonancia que emanaba del pecho del acumatizado. El villano, despojado bruscamente de su escudo acústico y cegado por el mismo polvo tóxico que lo asfixiaba, comenzó a entrar en un pánico instintivo.
Sus masivos amplificadores tubulares instalados en la espalda silbaron erráticamente, intentando absorber desesperadamente el oxígeno necesario para emitir una nueva onda de choque omnidireccional, pero las densas partículas de hormigón saturaron y obstruyeron sus membranas de entrada. En un intento ciego por defenderse de la amenaza invisible, el monstruo giró sobre su propio eje, emitiendo un chillido ultrasónico descontrolado, agudo y altamente concentrado hacia su flanco izquierdo. La onda invisible rozó violentamente el hombro de Ladybug mientras ella descendía en picada. El brutal impacto, aunque fue lateral e indirecto, tuvo la pura fuerza destructiva suficiente para desgarrar el tejido mágicamente reforzado de su traje en la zona del deltoides y provocar una contusión profunda que habría fracturado instantáneamente la clavícula de un atleta olímpico de élite. La heroína ni siquiera emitió un leve gruñido de dolor. Apretó la mandíbula con ferocidad, compartimentó el agudo sufrimiento físico en un rincón oscuro e inaccesible de su cerebro y utilizó la propia inercia del impacto lateral para acelerar su rotación en el aire, transformando su cuerpo en un proyectil de inercia innegable. Con un movimiento seco, económico y absolutamente despiadado de su muñeca derecha, el yo-yo escarlata salió disparado a través del opaco humo gris. El cable mágico no buscaba golpear directamente al objetivo, buscaba inmovilizarlo. La cuerda inquebrantable silbó en el aire y se enredó fuertemente alrededor de los gruesos brazos metálicos de la Kuma, pegándolos con una violencia inusitada contra su propio torso e incapacitando de raíz sus desesperados intentos de calibración manual. Aprovechando la tremenda e ineludible tensión del cable mágico, Ladybug tiró de su arma con una fuerza sobrenatural, utilizando el inmenso peso muerto del gigante sónico como una sólida ancla para propulsarse hacia adelante a una velocidad casi terminal. Su bota derecha, reforzada e imbuida por la energía bruta y primigenia de la creación, impactó directamente contra el centro exacto del pecho del enemigo con la devastadora contundencia de un martillo hidráulico industrial. El micrófono condensador incrustado en la armadura del villano no tuvo ninguna oportunidad real de resistir semejante presión concentrada. El artefacto metálico crujió bajo el golpe y estalló en docenas de fragmentos afilados, deteniendo en seco y para siempre el zumbido letal que había aterrorizado a la ciudad. El monstruo sónico perdió toda su fuerza motriz y se desplomó pesadamente sobre el asfalto resquebrajado, inerte. De entre los restos destrozados y humeantes del micrófono, emergió la frágil mariposa negra, aleteando con evidente torpeza en un intento inútil por escapar hacia las sombras del cielo nocturno. Ladybug aterrizó con una gracia marcial impecable a su lado, flexionando levemente las rodillas para absorber la inercia residual de la caída. Con un giro fluido, metódico e inexpresivo, abrió el compartimento de su arma y capturó al insecto oscuro en un movimiento aséptico y puramente burocrático. La purificación fue inmediata y silenciosa. Liberó a la pequeña polilla blanca en la oscuridad sin dedicarle ni una sola mirada de compasión y, acto seguido, extrajo el objeto mágico que había generado en las fases previas del combate. Lo lanzó al aire grisáceo con un grito de comando firme, estricto y carente de las habituales e infantiles inflexiones festivas. El enjambre de catarinas brillantes surgió como un río indomable de luz pura, barriendo la espesa nube de polvo y restaurando mágicamente las miles de toneladas de escombros de la autopista y los incontables cristales pulverizados de los rascacielos en un espectáculo visual de reparación absoluta que devolvió el sepulcral silencio a la defensa. Cuando el intenso resplandor de la luz de la restauración se desvaneció por completo de la avenida, el paisaje urbano de la capital francesa había vuelto a su fría y aséptica perfección de medianoche. El ensordecedor caos había sido erradicado. Chad Noir aterrizó silenciosamente a escasos 2 metros de ella, apoyando la base de su bastón de aleación sobre el pavimento ahora impoluto. No hubo sonrisas arrogantes, no hubo reverencias teatrales ni los clásicos y exasperantes juegos de palabras felinos para celebrar la victoria táctica. El adolescente encapuchado mantuvo una postura estrictamente erguida, con la respiración rítmicamente controlada y los ojos verdes fijos en la evaluación periférica y constante del campo de batalla. Su comportamiento errático, emocional y dependiente había sido exitosamente extirpado en la habitación de la panadera, dejando en su lugar a un operativo táctico afilado que comprendía a la perfección la enorme gravedad de su propia existencia encubierta. Había acatado una orden de destrucción masiva sin dudarlo un instante, proporcionando la apertura exacta y milimétrica que su comandante en jefe había requerido para asegurar la neutralización.
La amenaza biológica hostil ha sido neutralizada por completo y la infraestructura civil ha sido restablecida al 100%, reportó Chad Noir de inmediato, su voz grave resonando con firmeza en el frío y húmedo aire nocturno. Mi ventana de extracción segura se cierra en exactamente 180 segundos. El inhibidor de frecuencias que saboteó milagrosamente el perímetro de mi confinamiento dejará de operar. Debo regresar a la celda civil antes de que el circuito cerrado de cámaras infrarrojas se reinicie y el servidor principal registre mi entrada forzada. La Dilbut giró el cuello lentamente, fijando sus inescrutables e inmensos ojos azules en el soldado vestido de cuero negro. Su evaluación táctica fue rápida, escrupulosamente fría y desprovista de cualquier apego emocional adolescente, pero estaba imbuida con el profundo y genuino respeto militar que un general otorga a un subordinado que ha ejecutado una maniobra de demolición impecable en la primera línea del frente de batalla. Tu sincronización en la demolición estructural pesada fue absolutamente perfecta, Chad Noir, declaró la estratega adulta, con un tono uniforme que no buscaba consolar su ego, sino confirmar objetivamente su eficiencia operativa. Has demostrado que tu aislamiento físico y tu prolongada inactividad no han mermado en lo más mínimo tu letal capacidad de asalto táctico. Cumple con tu protocolo de infiltración inverso de inmediato. No comprometas tu tapadera civil bajo ninguna circunstancia evitable. Cuando el enemigo vuelva a mover sus piezas en el tablero y requiramos de tu fuerza destructiva, nos comunicaremos a través de los canales ciegos que hemos establecido. Retírate ahora mismo. El héroe de París asintió secamente, realizando un reconocimiento mudo, rápido y profesional de la orden directa. Invocó la fuerza cinética de su bastón extensible y se catapultó sin vacilar hacia el oscuro e inmenso cielo de París, convirtiéndose rápidamente en una sombra rápida y silenciosa que se desvaneció entre las altas y majestuosas torres de cristal del distrito financiero. La Dilbut se quedó completamente sola en medio de la inmensa y silenciosa avenida. La operación había sido un éxito absoluto, rotundo y letal a todos los niveles concebibles. El rústico inhibidor electromagnético construido en el aula había funcionado, el soldado había regresado a salvo a las trincheras y Gabriel Agreste seguía creyendo arrogantemente que mantenía el control absoluto de su fortaleza de mármol. La guardiana inquebrantable de los Miraculous respiró hondo, llenando sus castigados pulmones con el frío aire nocturno, y preparó el mecanismo de su propio cable inquebrantable para iniciar el sigiloso y solitario viaje de regreso a la pequeña panadería. La oscura guerra silenciosa continuaba su marcha inexorable, y la estricta legión de la creación avanzaba sin piedad hacia el frente. El trayecto de regreso a la panadería Du Pain-Chen se ejecutó bajo los más estrictos parámetros de sigilo operativo. La Dilbut se movió a través de los tejados mojados de París como una sombra fugaz, utilizando las chimeneas y los conductos de ventilación para romper cualquier posible línea de visión desde las calles o los helicópteros de noticias rezagados. La adrenalina del combate, que durante los últimos 10 minutos había actuado como un anestésico natural y abrumador, comenzó a disiparse gradualmente de su torrente sanguíneo a medida que se alejaba del epicentro de la destrucción. En su lugar, el verdadero peaje físico de la contusión en su hombro izquierdo irrumpió con la sutileza de un cuchillo al rojo vivo perforando el tejido muscular. Cada vez que lanzaba el yo-yo para propulsarse, un latigazo de agonía pura, fría y paralizante le recorría la columna vertebral, obligándola a apretar la mandíbula hasta que el sabor metálico de la sangre inundó sus encías. Aterrizó sobre el pequeño balcón de su habitación con un impacto sordo, más pesado de lo habitual, sintiendo cómo sus rodillas amenazaban con ceder ante el agotamiento extremo. Empujó el pestillo de la claraboya con su mano derecha, completamente incapaz de levantar el brazo izquierdo por encima de la altura del pecho. Una vez en el interior de su oscura y silenciosa habitación, corrió el cerrojo de metal y cerró los ojos, exhalando una bocanada de aire tembloroso. Canceló la transformación con un susurro gélido, y el destello rosado la abandonó, devolviéndole su frágil y castigada humanidad adolescente. El daño estructural en su cuerpo fue inmediatamente visible. La tela de su camiseta civil no estaba rota, pues la magia había absorbido el impacto exterior, pero debajo de ella, el músculo deltoides izquierdo presentaba una inflamación monstruosa. Un hematoma de un púrpura casi negro, con los bordes teñidos de un amarillo enfermizo, se extendía desde la base del cuello hasta la mitad del bíceps. Tiki descendió lentamente, flotando alrededor del hombro magullado con una expresión de absoluto terror milenario. Marinette, la onda de choque ha provocado un traumatismo profundo en el tejido blando.
Si hubieras recibido ese impacto un centímetro más cerca del cuello, tu clavícula se habría astillado en docenas de fragmentos mortales, advirtió la pequeña Kwami de la creación, con la voz impregnada de una preocupación genuina. Pero no lo hizo, Tiki. La desviación fue milimétricamente calculada para evitar daño óseo, respondió la comandante adulta, despojándose de su chaqueta con movimientos lentos y calculados, sin permitirse el lujo de emitir un solo quejido de dolor. El dolor es solo información neurológica. Me indica que el músculo está inflamado, nada más. Sobrevivirá. Se dirigió al pequeño congelador que guardaba en una esquina de su habitación, extrajo una bolsa de gel térmico y la envolvió en una toalla limpia. Se sentó en el borde de su cama, aplicando la compresa helada directamente sobre la contusión. El frío brutal adormeció superficialmente los terminales nerviosos, proporcionándole la claridad mental necesaria para evaluar los resultados de la operación. Tomó su teléfono móvil encriptado y redactó un mensaje de texto de una sola línea, utilizando el código preestablecido de logística escolar que había diseñado para comunicarse con Kagami. El fardo de tela gris fue entregado a tiempo. El proveedor no notó la falta de material. Operación cerrada. La confirmación le aseguró a la espadachina que el apagón electromagnético de 4 minutos había cumplido su objetivo de extracción y repliegue de Chadnoy. Marinette bloqueó la pantalla del dispositivo y lo dejó sobre la mesita de noche. El tablero táctico estaba estabilizado. Sin embargo, en las altas y frías esferas del imperio enemigo, la complacencia estaba a punto de ser reemplazada por una paranoia absoluta. A varios kilómetros de allí, en el interior de la mansión agreste, el inmenso ventanal circular de la guarida se cerró de forma automática, aislando a Gabriel de la tormenta exterior. La purificación de su mariposa había cortado el vínculo mental con su campeón sónico, dejándolo con un sabor a ceniza y fracaso en el paladar. Apoyó ambas manos sobre la cabeza de su bastón metálico, respirando con pesadez, cuando el sonido seco de los tacones de Natalie resonó en la plataforma de metal a sus espaldas. Señor, comenzó la asistente, su voz profesional incapaz de ocultar por completo un matiz de urgencia operativa. El Akuma ha sido neutralizado. Sin embargo, ha surgido una anomalía de seguridad interna de máxima prioridad durante el despliegue. Gabriel se giró lentamente, sus fríos ojos grises entrecerrándose con sospecha pura. No tolero la ambigüedad, Natalie. Reporta la falla de inmediato. A las 23:14, en el momento exacto en que se emitieron las alertas civiles del ataque, el circuito de seguridad del perímetro noroeste de la mansión sufrió una interrupción de energía masiva, leyó Natalia desde su tableta digital, ajustándose las gafas. Las cámaras térmicas, los sensores de movimiento y la cerca infrarroja se apagaron por completo durante un lapso ininterrumpido de 4 minutos. Los ingenieros del servidor central afirman que no fue un corte de suministro de la ciudad. Fue un pulso electromagnético local, concentrado y dirigido exclusivamente a nuestra caja de derivación externa. El silencio que siguió fue más denso que el hormigón armado. Gabriel Agreste procesó la información con la frialdad de un depredador que acaba de descubrir huellas frescas de otro lobo alrededor de su propia cueva. El apagón no había sido una casualidad cósmica. Había sido un sabotaje tecnológico deliberado. Alguien había atacado su fortaleza en el momento exacto en que él atacaba la ciudad. Revisa los registros de la habitación de Adrien, ordenó Gabriel, su voz bajando a un susurro siseante y letal. Ahora. Natalia deslizó el dedo por la pantalla, accediendo al circuito cerrado interno, el cual contaba con una fuente de alimentación independiente que no había sido afectada por el pulso exterior. Reprodujo las imágenes correspondientes a la ventana de 4 minutos. Adrien se encuentra en su habitación, señor. Las imágenes lo muestran durmiendo en su cama bajo las sábanas durante toda la duración del ataque a la ciudad. No hay signos de movimiento inusual en el interior. Gabriel exhaló lentamente. Su hijo estaba a salvo de sus sospechas inmediatas, ignorando que Chad Noir había colocado almohadas bajo el edredón antes de saltar por la ventana inactiva, pero el alivio paterno fue rápidamente sustituido por un terror táctico aplastante. Si el sabotaje electromagnético no buscaba facilitar una huida interna, entonces solo existía una conclusión lógica para el villano. Era un asalto de prueba. Alguien con entrenamiento militar, equipos de guerra electrónica y un conocimiento táctico perturbador había localizado su base de operaciones y estaba tanteando sus defensas para evaluar los tiempos de respuesta del reinicio de sus servidores. La tribu ya no opera sola, Natalie, sentenció Aukmot, apretando el bastón hasta que sus nudillos crujieron. Ha dejado de ser una adolescente mágica jugando a la heroína en los tejados.
Ha fundado una célula paramilitar. Esa guerrera con armadura de dragón fue solo el principio. Tienen ingenieros tácticos. Tienen operativos de campo. Y saben dónde estamos. Duplica el escrutinio sobre el Instituto François Dupont. Si esa espadachina estudia allí, sus técnicos también lo hacen. Quiero ojos en cada rincón de esa escuela. A la mañana siguiente, el viernes irrumpió con un amanecer gélido que entumecía los huesos. Marinette llegó al colegio antes de que los pasillos comenzaran a llenarse, caminando con una postura impecablemente rígida. Bajo su grueso suéter de lana oscura, su hombro izquierdo estaba fuertemente vendado e inmovilizado mediante un tape kinesiológico de alta tensión que apenas le permitía mover el antebrazo, pero su rostro no reflejaba el menor atisbo de debilidad. Ingresó al despacho del director Damocles acompañada por Sabrina, quien sostenía la tablilla con el inventario finalizado. Nathaniel ya las esperaba allí, con las manos entrelazadas en la espalda en una postura de disciplina marcial que habría sido impensable para él apenas unas semanas atrás. El inventario total de activos-inactivos del instituto, clasificado por obsolescencia técnica y viabilidad de reciclaje, señor director, anunció Sabrina, deslizando la unidad de memoria USB sobre el escritorio de caoba con un clic seco. Damocles tomó el dispositivo, evaluando a los tres adolescentes con una mezcla de respeto institucional y una leve e instintiva aprensión ante la aplastante seriedad del autodenominado colectivo Áurea. He revisado personalmente el rendimiento de los prefectos durante los simulacros de evacuación de esta mañana, señorita Dupin Chen, comenzó el director, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Sus chalecos utilitarios han reducido el tiempo de repliegue de los estudiantes en un 18%. Es un logro estadístico innegable. El acceso permanente y sin restricciones al taller de tecnología ha sido oficialmente concedido y registrado en las actas del consejo escolar. Marinette asintió, una inclinación de cabeza minúscula, gélida y carente de sonrisas adolescentes. La base militar estaba oficialmente asegurada bajo el escudo de la burocracia civil. Sin embargo, mientras salían del despacho, los ojos fríos y depredadores de la comandante detectaron una cámara de seguridad en el techo del pasillo principal, cuya pequeña luz roja parpadeaba con una intensidad nueva y persistente. La mirada de Gabriel Agreste acababa de posarse sobre ellos. La verdadera guerra de desgaste en las trincheras acababa de comenzar. El parpadeo incesante de la pequeña luz roja en el lente de la nueva cámara de seguridad del pasillo principal no era un simple detalle técnico. Era una declaración de guerra encubierta. Marinette detuvo su marcha por una fracción de segundo, el tiempo exacto y milimétrico que su mente táctica requirió para escanear el dispositivo. La carcasa de polímero negro era aerodinámica, impecable y carecía de los arañazos habituales del equipo escolar barato. El cableado estaba oculto bajo una canaleta de aluminio recién instalada, cuyo sellador de silicona aún conservaba el brillo de la humedad reciente. Un colegio público de París, perpetuamente asfixiado por los recortes presupuestarios del distrito, jamás habría aprobado la compra e instalación nocturna de un circuito cerrado de vigilancia de alta definición con visión térmica. La deducción fue gélida e instantánea. Gabriel Agreste había utilizado su inagotable capital civil para realizar una generosa donación de seguridad estudiantil al director Damocles. La paranoia del enemigo había descendido desde su fortaleza de mármol directamente hasta las trincheras del François Dupont. Sin alterar en lo más mínimo el ritmo de sus pasos, Marinette reanudó su marcha hacia el taller de tecnología, manteniendo su brazo izquierdo rígidamente pegado al torso para ocultar la nula movilidad de su hombro magullado. Al cruzar la pesada puerta cortafuegos, el denso y familiar olor a aceite de máquina y tejido industrial la recibió como un viejo aliado. Sabrina y Nathaniel operaban sus respectivas estaciones con una concentración casi religiosa, pero Marinette no les permitió continuar. Levantó su mano derecha, un gesto seco y autoritario que cortó el zumbido de las máquinas de raíz. «Apaguen los motores». «Tenemos una brecha de inteligencia perimetral», anunció Marinette, su voz resonando con una frialdad cortante en el silencio repentino del taller. Sabrina soltó su tablilla de inmediato, ajustándose las gafas con una expresión de máxima alerta, mientras Nathaniel daba un paso atrás, apartándose de la cortadora. Se han instalado nuevos nodos de vigilancia óptica en los corredores principales y en las escaleras de acceso al ala este durante la madrugada, informó Marinette, caminando hacia la única ventana del taller que daba al patio interior. El director Damocles ha aceptado financiación externa para militarizar la observación del alumnado. A partir de este momento, asumiremos que cada palabra pronunciada fuera de este recinto está siendo grabada, analizada y clasificada por fuerzas hostiles.
Revisé los correos de la administración a primera hora, Marinette, intervino Sabrina, su tono adoptando la rigidez burocrática de un oficial de inteligencia. La Junta Escolar aprobó una donación anónima a través de un fondo fiduciario corporativo a las 3 de la mañana. Argumentaron que los prefectos necesitan apoyo tecnológico para coordinar las evacuaciones. Es una fachada. Buscan la cadena de suministro de los chalecos. Buscan la raíz del colectivo Áurea, sentenció Marinette, desenrollando un fardo de sarga gris defectuosa. Nathaniel, ayúdame a cubrir los cristales de esta ventana. Si el enemigo tiene cámaras en los pasillos, no tardará en desplegar drones sobre el patio para observar a través del vidrio. Argumentaremos ante Damocles que la luz ultravioleta directa degrada la resistencia a la tracción de los polímeros de nuestros hilos. Nadie verá absolutamente nada de lo que ocurre aquí dentro. Con movimientos rápidos y coordinados, sellaron la ventana con la pesada tela gris, sumiendo el taller en una penumbra permanente que solo era rota por los tubos fluorescentes del techo. Marinette reorganizó la línea de producción en cuestión de minutos. Trasladó las mesas de ensamblaje de los compartimentos de radio a la esquina más oscura y alejada de la puerta, creando un punto ciego absoluto. La base de operaciones acababa de convertirse en un búnker. Horas más tarde, durante el receso del mediodía, el dolor en el hombro de Marinette alcanzó un pico de agonía punzante que amenazaba con nublar su impecable concentración. Los analgésicos de venta libre habían dejado de surtir efecto. Ordenó a sus subordinados que mantuvieran el ritmo de corte y abandonó el taller con la intención de refugiarse en los lavabos del primer piso para reajustar el vendaje de compresión a puerta cerrada. Caminó por el pasillo manteniendo una postura estoica, ignorando el sudor frío que perlaba su nuca. Entró al lavabo de chicas, el cual estaba afortunadamente vacío, y se dirigió directamente al último cubículo. Sin embargo, antes de que pudiera cerrar el pestillo, la puerta principal del baño se abrió de golpe. Alia Cesaire irrumpió en la estancia, con la respiración agitada y su teléfono móvil firmemente sujeto en la mano derecha, como si fuera un arma cargada. Marinette se detuvo en seco, girando lentamente sobre sus talones. Sus ojos azules, carentes de cualquier atisbo de calidez o sorpresa, se clavaron en la aspirante a periodista. He estado analizando los vídeos del ataque de anoche en el distrito financiero, comenzó Alia, sin molestarse en saludar, acortando la distancia entre ambas con una actitud agresiva e inquisitoria. La Dibu recibió un impacto cinético brutal en el flanco izquierdo. El monstruo sónico la golpeó con una onda de choque que habría destrozado a una persona normal. Y casualmente, hoy, la intocable líder del colectivo Áurea camina por los pasillos sin mover el brazo izquierdo en absoluto, como si lo tuviera soldado a las costillas. Marinette no retrocedió ni un milímetro. La emboscada era burda, impulsada por la desesperación mediática y carente de toda sofisticación táctica. Su mente adulta procesó la amenaza y desplegó el contraataque psicológico con una precisión despiadada. Tu obsesión por encontrar conexiones conspirativas está atrofiando tu capacidad de razonamiento básico, Alia, respondió Marinette con una voz monótona, baja y profundamente aséptica. Desde las 6 de la mañana he estado trasladando, desenrollando y cortando fardos de sarga de 50 kilogramos junto a Nathaniel para cumplir con la cuota de producción que el director Damocles nos exige. Tengo el manguito rotador severamente inflamado por el esfuerzo físico de operar una cortadora industrial defectuosa, no por pelear contra monstruos mágicos en la defensa. Alia frunció el ceño, levantando la pantalla de su teléfono. Es demasiada coincidencia, Marinette. Tú cambiaste. Te volviste fría, distante, militar. Organizar a los prefectos con chalecos paramilitares, es exactamente el tipo de logística de apoyo que la Dibu necesitaría en las calles. Si tú eres ella, o si trabajas para ella, tienes que decírmelo. Soy la administradora del Ladyblog. Soy tu mejor amiga. La invocación de esa palabra fue el peor error táctico que la morena pudo cometer. Marinette dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Alia con una presencia tan abrumadora e imponente que obligó a la periodista a retroceder instintivamente hasta que su espalda chocó contra la fría cerámica de los lavabos. Tú no eres mi amiga, Alia. Eres un riesgo de seguridad de nivel crítico, susurró Marinette, sus palabras destilando un veneno helado que paralizó a la otra adolescente. Te importan más los clics, los titulares y la fama virtual que la integridad física de las personas que te rodean. Si descubrieras un secreto que pudiera poner en peligro la vida de mi familia o la de este instituto, tu primer instinto sería publicarlo para ser la primera en dar la noticia. No te debo explicaciones sobre mi dolor físico, ni sobre mis proyectos escolares.
Aléjate de mí, aléjate del taller, y deja de jugar a la espía antes de que tus estúpidas teorías atraigan la atención de gente que no hace preguntas con un teléfono móvil, sino con intenciones letales. El absoluto desprecio y la abismal frialdad de la amenaza pulverizaron la fachada de valentía de Alia. La morena tragó saliva, bajó el teléfono con mano temblorosa y, sin articular una sola palabra de defensa, salió huyendo del lavabo, aterrada por el monstruo de hielo en el que se había convertido su antigua compañera de clase. Sola nuevamente, Marinette aseguró el pestillo del cubículo. Se desabrochó la camisa con movimientos rígidos y observó el espantoso hematoma púrpura en el espejo de su mente. El dolor era inmenso, pero la soledad era aún peor. Apoyó la frente contra la puerta de metal frío, cerró los ojos y dejó que la imponente y oscura silueta de Sun Jinwoo ocupara sus pensamientos. Un rey no cede ante la insubordinación de los ignorantes, mi amor, pensó, sintiendo que el monarca de las sombras la envolvía en un abrazo espectral que mitigaba el dolor de su carne desgarrada. Destruí su ego para proteger su vida. Acepto el odio de París si eso significa que sobrevivirán para ver el amanecer. Reajustó el vendaje con un tirón brutal que la hizo ver estrellas, se abotonó la camisa y regresó a la guerra de los pasillos, invicta e inquebrantable. El retorno de Marinette al taller de tecnología tras el hostil encuentro en los lavabos fue silencioso, pero su presencia llenó el espacio oscurecido con una densidad casi palpable. Sabrina y Nathaniel no hicieron preguntas sobre su prolongada ausencia ni sobre la palidez sepulcral de su rostro. La disciplina táctica del colectivo Aurea había madurado hasta el punto en que las vulnerabilidades físicas del comandante se ignoraban deliberadamente para mantener la moral operativa intacta. Sobre la mesa central de ensamblaje, iluminada apenas por la fría luz del tubo fluorescente, descansaban 3 pequeños dispositivos negros. Eran transceptores de radio de frecuencia ultra alta, modificados a partir de piezas de desecho para operar en un canal encriptado de corto alcance. Nathaniel había terminado de integrarlos en el forro interno de los cuellos de las 3 primeras unidades de la fase 2. Prueba de transmisión de circuito cerrado, ordenó Marinette, acercándose a la mesa y deslizando uno de los diminutos auriculares de silicona en su oído derecho. Nathaniel tomó el segundo chaleco, se ajustó el auricular y pulsó el interruptor oculto bajo la gruesa costura del trapecio izquierdo. Línea segura. Interferencia de la estructura de hormigón al 4%. La nitidez es óptima, jefa. La voz del dibujante resonó directamente en el canal auditivo de Marinette, limpia y desprovista de la estática habitual de los equipos civiles. Excelente. Distribuiremos los chalecos de comunicación solo a la cadena de mando operativa. El enemigo ha intervenido la red visual del instituto, pero a partir de este momento, nuestra red vocal será completamente invisible, sentenció la comandante, tomando el tercer chaleco y guardándolo en una pesada bolsa de lona. Sabrina, mantén la producción de la sarga base. Regreso en 3 minutos. Marinette abandonó el taller y se dirigió hacia las escaleras de servicio del ala norte, el único sector del edificio que, según sus cálculos preliminares, aún no contaba con cobertura total de las cámaras de Gabriel Agreste debido a la densa red de tuberías del techo. En el segundo rellano, envuelta en las sombras, la aguardaba Kagami Tsurugi. Sin intercambiar una sola palabra de saludo, Marinette extrajo el chaleco de la bolsa y se lo entregó. La espadachina lo inspeccionó con una mirada analítica, localizando el interruptor de transmisión en un segundo. Canal táctico encriptado, murmuró Kagami, enfundándose la prenda táctica debajo de su chaqueta deportiva. Mi capacidad de respuesta y reporte acaba de reducirse de minutos a fracciones de segundo. Ese es el objetivo. Te convertirás en el radar de alerta temprana de esta base, confirmó Marinette, apoyando la espalda sana contra la pared de ladrillo frío. Las cámaras que instalaron esta madrugada no son preventivas. Son inquisitorias. Gabriel Agreste sufrió una falla crítica en su red de seguridad anoche y está buscando desesperadamente a los ingenieros responsables. Antes de que Kagami pudiera asimilar la magnitud de la paranoia enemiga, un zumbido estático cortó el aire, seguido por la voz de Sabrina a través del auricular en el oído de Marinette. Comandante. Código rojo en el perímetro de acceso principal. El director Damocles se aproxima hacia el taller de tecnología. No viene solo. Está escoltado por una mujer adulta, traje ejecutivo azul, gafas de montura roja. Identificación visual confirmada. Nathalie Sancoeur, asistente personal de Gabriel Agreste. El corazón biológico de Marinette sufrió una arritmia momentánea, pero su mente militar absorbió el impacto con una frialdad aterradora. El enemigo no se había conformado con enviar cámaras.
Había enviado a su principal lugarteniente a realizar una inspección física en territorio hostil. Recibido, Sabrina. Desactiva la cortadora, esconde los transceptores de radio bajo los retazos de sarga defectuosa y asume la postura de fatiga estudiantil extrema, ordenó Marinette a través del canal encriptado, su voz destilando un hielo absoluto. No hablen a menos que se les dirija la palabra. Yo lideraré la contención verbal. Marinette miró a Kagami, cuyos ojos oscuros brillaban con una letal anticipación. Mantén la posición en el corredor exterior. Si detectas que Sankoeur trae escolta armada privada o despliega tecnología de escaneo profundo, dímelo por el canal interno, instruyó la guardiana. La guerra acaba de cruzar la puerta de nuestra casa. Marinette descendió las escaleras a una velocidad temeraria, ignorando el fuego agonizante en su hombro izquierdo. Llegó al pasillo del taller justo en el momento en que Damocles abría la pesada puerta cortafuegos para permitir el paso de Natalie Sankoeur. La asistente ejecutiva entró en el taller oscurecido, sus ojos fríos y analíticos barriendo la maquinaria pesada, los fardos de tela y la lona que bloqueaba la ventana. Director Damocles, ¿es este el entorno de producción que justificó su solicitud de ampliación de presupuesto? Preguntó Natalie, su tono rozando el desprecio burocrático, mientras pasaba un dedo enguantado por el borde de una prensa neumática. El colectivo Aurea ha demostrado una eficiencia que supera cualquier métrica escolar, señorita Sankoeur, defendió Damocles, frotándose las manos con nerviosismo ante la presencia de la representante de su mayor donante. Han equipado a nuestros prefectos con material de primera calidad. Marinette emergió de las sombras del pasillo, deteniéndose en el umbral de la puerta. Su respiración era levemente agitada, y permitió que el sudor frío y la palidez causada por el dolor de su hombro magullado fueran completamente visibles. Su postura no era la de una comandante militar desafiante, sino la de una estudiante de 15 años al borde del colapso físico por estrés académico. Una obra maestra del camuflaje psicológico. Disculpe la interrupción, director, dijo Marinette, forzando un leve temblor en su voz. Fui a buscar más hilo de alta tenacidad al almacén secundario. ¿Podemos ayudar en algo a la inspección? Natalie se giró lentamente, clavando sus agudos ojos en la adolescente. Sabía que Marinette Dupin-Chen era una amiga cercana de Adrien, una chica torpe y aspirante a diseñadora. Pero el taller en el que se encontraba no producía vestidos de moda. Producía equipo utilitario pesado. Marinette. Qué sorpresa encontrarte a cargo de un proyecto de esta índole, comentó Natalie, acercándose a la mesa central donde Sabrina y Nathaniel la observaban con fingido agotamiento. El señor Agreste tiene un profundo interés en las iniciativas de seguridad escolar. Notamos la peculiar estética paramilitar de sus chalecos. Requiere conocimientos mecánicos bastante avanzados para su edad. Es pura necesidad, señorita Sankoeur, respondió Marinette, frotándose el hombro izquierdo lesionado con la mano derecha, un gesto que parecía una simple contractura muscular por esfuerzo. Perdimos 3 máquinas de coser regulares la semana pasada porque la lona rasgaba las agujas. Nathaniel sugirió usar la remachadora neumática de los años 90 que estaba acumulando polvo. No hacemos equipo militar. Hacemos mochilas que no se rompan cuando los estudiantes corren en pánico durante un ataque de Akuma. Si la estética parece hostil, es porque priorizamos la resistencia sobre la belleza. La excusa era hermética, mundana y patéticamente civil. Natalie escudriñó los planos que Nathaniel había dejado a la vista deliberadamente. Bocetos de correas, cálculos de distribución de peso y patrones de corte. No había diagramas de inhibidores de frecuencia, ni circuitos integrados, ni rastros de tecnología de punta. Solo el esfuerzo desesperado de unos adolescentes traumatizados por la guerra mágica de París, intentando proteger sus libros de texto. No hay personal adicional en el perímetro. Vehículo de transporte estacionado en la entrada principal. Ningún escáner térmico detectado, susurró la voz de Kagami a través del auricular en el oído derecho de Marinette, brindándole la seguridad táctica que necesitaba para sostener la mirada de Sankoeur. Natalia sintió lentamente, su postura relajándose una fracción imperceptible. La fachada del colectivo Aurea había soportado la prueba de estrés de la inteligencia enemiga. Es un esfuerzo encomiable, señorita Dupin-Chen, concedió finalmente la asistente ejecutiva, dándose la vuelta hacia Damocles. La donación de la Fundación Agreste para las cámaras de seguridad complementará perfectamente el trabajo logístico de estos estudiantes. Mantengan el buen trabajo. Natalie Sankoeur abandonó el taller sin mirar atrás, seguida por un aliviado director Damocles. En cuanto el sonido de los tacones desapareció al final del pasillo, el silencio en el taller se volvió sepulcral.
Marinette no se movió hasta que escuchó la confirmación de Kagami por el auricular. El objetivo ha abandonado el recinto escolar. Solo entonces, la adolescente cerró la puerta cortafuegos, corrió el cerrojo de acero y dejó caer la máscara de estudiante asustada, revelando el rostro frío e implacable de la guardiana de París. El enemigo había mirado directamente al abismo, y ella lo había engañado con espejismos de lona y sudor. La inspección había sido superada, pero la advertencia era clara. El margen de error había dejado de existir. Si Gabriel Agreste estaba dispuesto a enviar a Natalie a las escuelas, la etapa de defensa pasiva había terminado oficialmente. Era hora de planificar el contraataque. El chasquido del grueso cerrojo de acero al encajar en su ranura sonó como un disparo en el sepulcral silencio del taller de tecnología. Solo cuando el frío metal aseguró la puerta cortafuegos, la aplastante presión atmosférica que Natalie Sancoeur había traído consigo pareció evaporarse. Sabrina soltó un largo y tembloroso suspiro, apoyando ambas manos sobre su tablilla burocrática, mientras Nathaniel se dejaba caer sobre una silla, frotándose el rostro sudoroso con las palmas manchadas de grafito y aceite. Marinette se mantuvo de pie, dándoles la espalda por un momento. Su respiración se había ralentizado de inmediato, abandonando la fingida hiperventilación de la estudiante asustada para recuperar el ritmo gélido y pausado de la comandante. Lentamente, se giró hacia sus dos subordinados. No había atisbo de debilidad en sus fríos ojos azules, a pesar del dolor punzante y constante que irradiaba desde su hombro izquierdo hasta la base de su cráneo. Han demostrado un temple absoluto bajo interrogatorio hostil directo, declaró Marinette, su voz baja y firme llenando la penumbra del taller. Sancoeur es una depredadora entrenada para detectar la más mínima fisura en una coartada. Ustedes no parpadearon. No intentaron sobreexplicar ni justificarse. Han actuado como verdaderos soldados, y por ello, la tapadera del colectivo Áurea sigue intacta. Nathaniel levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de agotamiento y un orgullo inmenso y recién forjado. Estaba buscando tecnología, jefa. Miró directamente a la remachadora como si esperara que disparara láseres, comentó el pelirrojo con una sonrisa tensa. Buscaba exactamente lo que nosotros saboteamos anoche. Componentes electrónicos avanzados, corrigió Marinette, acercándose a la mesa y recuperando los transceptores de radio ocultos bajo la sarga. Pero solo encontró lona y adolescentes cansados. Sin embargo, su presencia aquí confirma que el Instituto François Dupont ha sido catalogado como un objetivo de interés primario para la inteligencia enemiga. Ya no estamos operando en la sombra, estamos operando a plena luz del día, bajo la lupa del enemigo. Marinette les tendió los chalecos con los canales de radio encriptados. Pónganselos debajo de su ropa civil. A partir de este momento, cualquier comunicación táctica, cualquier anomalía logística o cualquier movimiento sospechoso en los pasillos se reportará por esta vía. Las paredes tienen oídos, y las cámaras de la Fundación Agreste tienen ojos térmicos. Nos volveremos invisibles a plena vista. Esa misma tarde, el sonido de la lluvia volvió a castigar los tejados de París. En la asfixiante y gélida soledad de su habitación en la mansión Agreste, Adrien observaba la pantalla de su computadora, donde había logrado aislar el código de error de la red de seguridad de la noche anterior. El pulso electromagnético que lo había liberado no figuraba en ningún registro oficial de la ciudad. Había sido un ataque quirúrgico. Apoyó la frente contra sus manos entrelazadas. La estratega de hielo en la panadería no solo le había dado consejos. Le había proporcionado fuego de cobertura directo contra la fortaleza de su propio padre. Por primera vez en meses, el héroe felino no se sintió como un prisionero indefenso, sino como un operativo infiltrado, aguardando la señal de su comandante para atacar desde adentro. A varios kilómetros de allí, en la quietud de su propia trinchera, Marinette se despojó del grueso suéter de lana. El hematoma en su hombro izquierdo había adquirido un tono casi negro, extendiéndose como una galaxia de sangre coagulada bajo su pálida piel. Tiki flotó a su alrededor, aplicando una suave compresa de magia curativa que alivió superficialmente la quemazón de los músculos desgarrados. La adolescente se sentó frente a su escritorio, iluminado apenas por la fría luz de su lámpara de trabajo. Extendió sobre la madera un mapa topográfico de París. Las zonas marcadas con cruces rojas indicaban los últimos ataques a Kuma. Los círculos azules, las posiciones de vigilancia de Outmot. La defensa pasiva había concluido. Su legión civil estaba armada, los canales de comunicación encriptados estaban operativos, el dragón patrullaba los perímetros y el gato negro estaba listo para romper sus cadenas desde el interior. Marinette cerró los ojos y dejó que la gélida y reconfortante presencia del monarca de las sombras la envolviera.
El recuerdo del fuego azul y de las inmensas legiones de Jinwoo ardiendo en la oscuridad le otorgó la fuerza para ignorar el agudo dolor de su carne. El escudo ha resistido el impacto, mi rey, susurró en el santuario de su mente, imaginando la mirada abismal y orgullosa del hombre que amaba. Ahora, es momento de desenvainar la espada. Abrió los ojos. Su mirada era pura, dura e implacable. Tomó un rotulador de tinta negra y, con trazos firmes y definitivos, escribió en la parte superior del mapa táctico el título de su próxima ofensiva. Operación Guillotina. Fase 1, cegar al Cíclope. Gabriel Agreste había invadido su territorio al instalar cámaras en su escuela y enviar a Natalia a husmear entre sus máquinas. Era el momento de devolverle el favor, y la guardiana inquebrantable de París se aseguraría de que el imperio del tirano comenzara a arder desde sus propios cimientos.